Hoy vamos a hablar de un escritor colombiano, caleño, se llama Andrés Caicedo. Él publicó una obra maravillosa de literatura juvenil que se llama Que viva la música, que es el libro que vamos a analizar hoy. El libro comienza con una frase muy especial y es la siguiente. Soy rubia, rubísima, soy tan rubia que me dicen mona. No es sino que aletee ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esa sombra que me acosa. El libro está lleno de un lenguaje muy caleño y el libro trata sobre María del Carmen Huerta, una joven privilegiada de la ciudad de Cali, estudia en un colegio bilingüe, escucha música del mundo, especialmente el rock, los Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Era común que las clases altas, las clases acomodadas de las ciudades de Colombia en los años 70 fueran los primeros en recibir toda esa información del mundo, empezando por la música, empezando por la cultura del mundo. Y casi no tenían relacionamiento con lo popular, con lo regional, con lo local. Y también hablamos del tema musical. María del Carmen era una mujer bastante crítica de su sociedad, le aburría un poco su cotidianidad, sus amistades, incluso su familia. Querer más allá, quería explorar todo lo que una ciudad como Cali le podía ofrecer. Un día, esas ganas de salir, esas ganas de vivir la vida, le hicieron abandonar esa burbuja en la que vivía, ese privilegio, y sale a explorar los barrios de Cali, los barrios populares, las fiestas barriales, y algo la empezó a cautivar, la música, la salsa. En los años 70, Cali estaba muy contagiada del ritmo salsero de Puerto Rico, entonces se podía escuchar muchísimo Héctor Lavoe, Willy Colón, Richie Ray, Bobby Cruz, y ella empieza a descender y a vivir, a experimentar el sexo, la música, las relaciones con gente que no sea de su condición económica, y también empieza a caer en las drogas psicodélicas. Las drogas psicodélicas tuvieron su apogeo en Woodstock, pero empezaron a llegar al mundo entero, entre ellos llegó a Colombia. María del Carmen siempre quiso ser una disruptora y lo logró. Empezó a vivir un libertinaje sin límites, porque estaba cansada de su entorno, estaba cansada de sus limitaciones y de las brechas sociales que le imponía a su familia y la gente con la que se rodeaba. Pero esos excesos la llevan a su destrucción, así que el final queda muy abierto. No sabemos si María del Carmen se queda en una rumba sin fin o si le pasó algo. Entonces les recomiendo que lean, que vean la música de Andrés Caicedo. ¿Y quién era Andrés Caicedo? Andrés Caicedo era un genio, era un hombre muy joven y ya dirigía películas, escribía su columna de crítica de cine en la revista creada por él mismo que se llamaba Ojo al Cine. Escribía libretos, escribía libros, escribía ensayos. Los más famosos son Que viva la música y Angelitos Empantanados. Adicional a eso, tenía un grupo de amigos, todos ellos intelectuales, todos ellos jóvenes privilegiados de la ciudad de Cali, pero con un gusto y con una sensibilidad al arte, a la cultura, al cine,
que se llamaba El Grupo de Cali, que también llevó a que existiera Caliwood. Caliwood fue todo un movimiento cultural que generó producción audiovisual, que generó grupos de teatro, producción literaria, una explosión cultural nunca antes vista en esa ciudad. Y ese grupo estaba conformado por Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayolo, y otros más, otros muchos más. Hay un documental que se llama Todo comenzó por el fin, de Luis Ospina, que fue el último superviviente de este grupo, del grupo principal de los tres, que retrató sus vivencias junto con ellos dos, cómo filmaron películas como Pura Sangre, cómo crearon revistas como Ojo al Cine, cómo llevaron las vivencias populares a ser retratadas en documentales, en películas, cómo lograron conectar la Cali privilegiada con la Cali que estaba en altas condiciones de vulnerabilidad, y cómo el narcotráfico, que fue un fenómeno que empezó en la ciudad en más o menos a finales de los años 70, que se extendió con mucha fuerza hasta principios de los años 2000, que incluso hasta el día de hoy afecta la realidad de esa ciudad, pero cómo ese fenómeno del narcotráfico afectó tanto esta explosión de cultura, cómo los jóvenes dejaron de pensar en cine, dejaron de pensar en literatura, en escribir, en hacer montajes teatrales, y empezaron a irse por la vía del dinero fácil, de la fiesta en exceso, del consumo excesivo de drogas. Se los recomiendo muchísimo. Este era el autor que no quiso vivir más de los 25 años. Hasta él, con su propia vida, quiso ser un rebelde. No quiso continuar más allá de esa edad, porque decía que más allá de los 25 años no valía la pena vivir, porque ya había vivido todo, ya había hecho todo lo que había querido hacer, y ya era momento de ponerle fin a su existencia. Pues el mundo se perdió un gran autor. Si con tan solo 25 años hizo obras tan notables en diferentes escenarios, ¿cómo habría sido si hubiese vivido 30, 40 años más? Entonces, este es el autor caleño que les quiero recomendar, Andrés Caicedo. Es una literatura psicodélica, es una literatura que nos encuentra con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias definiciones de lo que son las decisiones de la vida, de cómo más allá de lo que nos separa, hay muchas cosas que nos unen como sociedad, como es la música, el cine, y que podemos ser todos una sociedad conjunta en medio de nuestras diversidades. Andrés Caicedo y su libro Que viva la música es la recomendación que les quería dar el día de hoy. Muchas gracias.